he tenido ocasión, como en tantas ocasiones, de despachar mínimamente, me hubiera gustado hacerlo con más profundidad, con Lorenzo Silva, pero en todo caso, ese pequeñito espasmos que hemos podido compartir siempre ha sido interesante porque es una persona talentosa, ¿no? Y el señor Galindo, que viene precedido pues, por la mejor de las famas, la concejal de Cultura en este caso me ha dicho, ojo a lo que hay aquí, a esta tertulia, así que yo me voy a limitar a saludaros, a decir que estáis como a la vista está en el salón de vuestra casa, que Azahara va a sacar lo mejor de vosotros y que esperemos que los que estamos aquí pues podamos disfrutar de ese talento literario y personal, que quizás sea lo más relevante. Muchísimas gracias y muy bienvenidos. Gracias. Gracias. Lo dejamos aquí. Gracias. Buenas tardes. Bien, a pesar de las dificultades de la voz de hoy, que contribuyen al secreto, creo que puedo ya saludar y agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento de Logroño y al Festival Cuéntalo un año más por permitir estos encuentros, por hacerlos, por esta programación siempre increíble. Y como comentábamos antes, yo he tenido la suerte de estar aquí en otra ocasión, sentada ahí, y me hace especial ilusión venir a escuchar en un lugar privilegiado a estos dos admiradísimos autores. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y, por cierto, voy anunciando ya que se abrirá la conversación. Si van teniendo alguna pregunta en mente, resérvenla porque les daremos voz y habrá ese encuentro. Sabemos que cada año Cuéntalo plantea un tema, que es el que vertebra, el que vehicula todas las conversaciones, los encuentros, los clubs de lectura, la razón, ¿no?, de esa programación. Y este año ese tema es el secreto, pero además aquí tenemos algo particular, ¿no?, algo más concreto, que es el arte de ocultar. A partir de esto, que ya creo que nos hará, sí, creo que nos puede llevar a lugares un poco más humorísticos y otros más terribles, y vamos a ahondar en ello. Desde aquí me gustaría hacer una breve presentación, porque son dos autores que estoy segura de que conocen perfectamente, pero siempre es bueno recuperar algunas líneas y también situar las nuevas publicaciones. Y sobre todo, como también os contaba, pues me gustaría poder dejar caer algunas preguntas en torno a ese tema y a esa particularidad del arte de ocultar que pudieran, bueno, pues permitir la conversación o invitar a ella. Bueno, tenemos empezando por el lado más alejado a Lorenzo Silva, autor celebradísimo, seguro que todos han leído, si no uno, todos los libros que ha publicado, esas series magníficas con Belbacua, con Chamorro. Lorenzo Silva, no vamos a dar años de nacimiento, que he visto que en esta edición hay mucho problema, veo que en esta mesa no, pero han dicho, no hace falta tanta información en un Cuéntalo sobre el secreto, ¿no? Bueno, pues yo me ajusto. Madrileño, ha estudiado Derecho, es licenciado en Derecho, pero la vocación literaria es realmente la que vertebra, ¿no?, toda la trayectoria. Veo que siempre tengo problemas con el micrófono. Va bien. Estábamos justo haciendo eso, el arco de la trayectoria. Pensaba que uno de los hitos es sin duda El alquimista impaciente, el premio Nadal en el año 2000, pero también La marca del meridiano en 2012, premio Planeta. Yo creo que ese es uno de los puntos en los que la vocación literaria que decíamos encontró el acuerdo del público, de la crítica, y a partir de ese momento pues yo creo que es justo, ¿no?, donde ha sido uno de los autores desde entonces, como decía, más celebrados y más leídos. Vienes ahora, justo los dos habéis publicado en 2025 libro, y Las fuerzas contrarias es el que te ha traído, y además creo que no has tenido club de lectura, pero sí un encuentro también con la gente de Logroño por una clase magistral que imagino que de alguna forma también habrá llevado a la conversación de la escritura de este nuevo libro. Y tenemos también a Juan Carlos Galindo, que también sin año, diremos que solamente que ha nacido en Segovia, pero reside en Madrid, o sea que es vecino, podemos decir en este sentido, de Lorenzo Silva. Y bueno, yo creo que además de periodista cultural y conocido, sobre todo leído en el país, me imagino que sobre todo es por ese blog por el que te conocen, ¿no?, Elemental. Yo creo que el principal y de referencia de la novela negra, aunque también podemos distinguir luego, si os apetece, novela negra, novela policíaca, género. Bueno, eso es un lío. Estos problemas, sí. Es lo divertido también, ¿no? Has publicado Ontoria en 2023.
Y con Jan Ezequiel y esa buena acogida también del público, esa celebración, pues ahora te trae un nuevo libro que es Muerte Privada, del que también creo que podemos tirar de algunos hilos para poder hablar de ese arte de ocultar. Creo que tenemos la suerte de tener a dos de los principales, grandísimos autores de novela negra, aquí no voy a ambiguar o desambiguar, para poder hablar de este tema del secreto que hoy en día creo que está muy presente incluso por la mística, que está ganando un lugar central en las lecturas, incluso sociológicamente, pero creo que hay algo en la novela policíaca, en la novela negra, que nos habla del arte de ocultar, del arte de desvelar, pero en la escritura también de ese arte de dosificar la información, de desvelar poco a poco las tramas, las sombras y las luces, ¿no? De saber dónde poner el foco. Entonces me gustaría empezar primero con una cosa casi editorial, pero que a mí también me gusta mucho, me divierte mucho, que es el asunto de las contras y los blurbs y las sinopsis, ¿no? Lo digo porque hace poco he leído un libro fantástico sobre eso, 100 palabras para un desconocido, está en Gris Tormenta, y una autora solamente de ese tipo de textos se planteaba cuánto hay que ocultar y cuánto se puede contar dependiendo del tipo de libro. Y yo sé que en entrevistas que os han hecho recientemente a raíz de estas publicaciones os decían ¿esto se puede contar o esto no? ¿Hasta dónde los autores de estas dos novelas respectivamente contarían lo que sucede en ellas, ¿no? Es una invitación a la lectura sin saltarnos nada de lo que puede ser la sorpresa, ¿no? Pues vamos a ver. Bueno, buenas tardes en primer lugar a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan, a quienes nos acogen, a la organización del festival, a todos los que han trabajado para hacerlo posible. Y siempre que te lo suele plantear el editor, el texto de la cuarta de cubierta, como dicen ellos, o de la contraportada, ¿no? Que es verdad que es un género y que es un género bastante endiablado, ¿no? Yo diría que solo hay uno más endiablado, que es la frase de faja. Luego, si queréis, podemos hablar de ella. Pero es un género realmente muy comprometido, ¿no? Yo siempre me dejo proponer ese texto, ¿no? Y en general creo que quien lee el libro desde fuera tiene más criterio para saber lo que tiene que contar y lo que no tiene que contar, ¿no? En una novela de este tipo, sí es verdad que hay cosas que si las cuentas, si las avanzas, no voy a decir que le quites toda la gracia, pero sí que le restas una cierta capacidad de sorprender, que al final tiene que ver con la capacidad de emocionar y, en último término, si seguimos a Nabokov, tiene que ver con la capacidad de perturbar, ¿no? Es decir, que al final lo que una novela debía hacer, lo que un escritor debía hacer era perturbar de alguna forma al lector. Claro, en estas novelas siempre hay algo perturbador. Si tú lo pones encima de la mesa, rompes esa perturbación y rompes buena parte del efecto. Pero, por decir algo en sentido contrario, a medida que pasan los años y a medida que se van acumulando, en mi caso, las novelas, cada vez le concedo menos importancia a lo secreto, a lo enigmático, a lo escondido o a lo, digamos, no evidente, ¿no? A lo secreto, sí, a ese secreto que supuestamente encierra la novela, y más me importa lo oculto y lo misterioso, que es algo que va más allá. Tú puedes llegar a encontrar la pieza que no estaba a la vista, puedes llegar a desentrañar el crimen, puedes llegar a encontrar al asesino, puedes llegar a tener todas las pistas incluso para sentarlo delante de un tribunal y que lo condenen a 25 años, y sin embargo el misterio profundo del hecho criminal permanecer inasequible a ti. Eso me interesa más que lo otro, probablemente. Y de eso, curiosamente, puedes hablar en la contraportada sin echarlo a perder. Sí, sí, es cierto. El por qué, ¿no? Siempre permanece oculto, sí, finalmente. Bueno, me toca, ¿no? Creo que sí. Hablar después de Lorenzo es complicado a veces. Bueno, estoy muy agradecido de estar aquí. La verdad es que dentro del circo fantástico que es esto de la literatura, es la primera vez que recaigo en Logroño y estoy profundamente agradecido y fascinado con la capacidad de convocatoria y con lo bien que está todo. Dicho esto, lo bueno de la novela negra es que tiene capas. Una novela negra que esté bien hecha tiene distintas capas, como las tiene la condición humana. Y ahí es donde entra en juego todo esto de qué se revela y qué no.
En la parte de atrás de los libros tienes el problema de jugar con él, con cuánto tiras de la cuerda, ¿no? Si no cuentas mucho, no atraes, pero si te pasas un poco, yo como crítico de novela negra tengo que leer muchas, y a veces, si yo voy a leer una novela negra una novela por placer, no me leo la parte de atrás, pero si me la leo por trabajo, sí. Y a veces ves cosas que están en la página 160, luego de hombre, igual se pueden haber cortado un poquito, ¿no? Pero como bien decía Lorenzo, la gracia al final no es la revelación del gran secreto, que es una parte del género, pero esto ya no es novela enigma de los ingleses en el siglo XIX. Aquí el juego del acertijo no lo es todo. Entonces son más complejas, sí, en ese sentido se pueden desvelar distintas capas sin llegar a estropear la emoción. Claro. ¿Y creéis que precisamente este género es especialmente dado al enigma más que en otros casos? Porque de alguna manera, por antonomasia, se considera que la novela negra pues, oculta y eso perturba a partir de esa dosificación de la información, pero géneros como la poesía también juegan con el enigma, que no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de misterio, enigma, secreto. Sin embargo, también en la narrativa, independientemente de si estamos hablando de una novela de otro orden, también hay un juego de herramientas, de recursos, por ejemplo, las elipsis, ¿no? Siempre intentamos que quien está del otro lado, quien lee, quien recibe el libro, pueda participar, pueda completar en parte, imaginar, que a veces podemos determinar más o menos esa imaginación, de acuerdo a cómo nos gustaría que fuera, desde el lado de autores, pero hay una libertad, ¿no? Damos cierta libertad en esa manera de completar lo que falta. Desde la escritura, ¿cómo vivís eso? Yo creo que esa dimensión, en todo libro hay una dimensión que le corresponde al lector. Y si esa dimensión no es importante, algo está haciendo mal el autor. Es decir, esa dimensión es, yo diría, crucial para conseguir la persuasión que persigue la obra literaria, ¿no? Como persigue cualquier tipo de discurso. Cualquier tipo de discurso tiene la vocación de ser convincente, de primero ser atractivo, pero una vez que has atraído al lector y que te escucha y que te acompaña durante unos cientos de páginas, que son unas cuantas horas, aspiras al final a ser convincente, ¿no? Y está claro que ese tipo de recursos, esa invitación o ese desafío son una herramienta para la atracción, son una herramienta para la seducción, pero también, si están bien resueltas, son una herramienta para que el artefacto resulte finalmente convincente, ¿no? Y eso es así, y eso no lo podemos ignorar. Eso era así en Allan Poe, eso es así en Agatha Christie, y eso es así en cualquier relato en torno a un hecho criminal que, por su propia condición, pues siempre tiende a estar más o menos oculto, ¿no? Lo que yo no incurriría es en la sobrevaloración de esa faceta del relato, ¿no? Un relato criminal puede ser, y me voy a ir al extremo, un relato criminal puede ser igualmente atractivo, puede ser igualmente seductor y al final puede ser igualmente convincente, sin necesidad de esconder entre sus pliegues un conejo blanco que al final sale de la chistera, ¿no? Aunque esté bien escondido y aunque haya una lógica en cómo acaba apareciendo el conejo. No estoy hablando de las decisiones gratuitas o de los finales arbitrarios, ¿no? Yo esto lo he visto en muchas ficciones criminales de las que a mí me han resultado atractivas como lector o como espectador, porque algunas son audiovisuales, y creo que deberíamos más jugar en ese terreno. Yo personalmente he jugado siempre que he podido en ese terreno, ¿no? No sé, El asesino dentro de mí, de Jim Thompson, es una fantástica ficción criminal donde todo está al descubierto. Está tan al descubierto que te lo está contando el malo, ¿eh? Es decir, que no hay, el que comete los crímenes, es que no hay ningún tipo de incertidumbre al respecto, ¿no? La emoción de ese relato funciona porque empiezas a acompañar a este individuo que es un canalla, y hay un momento en que él lo pasa muy mal, claro, porque ha hecho una cosa muy mala y porque
corre grave riesgo de que le pillen. Y hay un momento en el que tú estás con él y empiezas a sentir la angustia que él siente y acabas incluso deseando que no le pillen. No sé qué dices, ¿qué estoy deseando yo? Este tío lo tienen que pillar inmediatamente y meterlo en una mazmorra el resto de sus días, ¿no? Eso es más eficaz porque digamos que es otra excursión en torno al relato criminal que a mí me interesa, ¿no? O por ejemplo, yo el ejemplo que siempre cito es The Wire, ¿no? En The Wire, en la primera temporada, ves al malo cometiendo el crimen. Ya está, o sea, ya está, pero el primer capítulo, los primeros 15 minutos. Y el desafío no es averiguar quién ha hecho eso y por qué, que sabes quién lo ha hecho, sabes por qué lo ha hecho, porque venden droga, porque es una ciudad donde campa la miseria, el dolor, la desgracia, la pesadumbre, y por eso la droga circula por todas partes. Todo eso ya lo sabes, todos los porqués ya lo sabes. Lo que vas a averiguar en el transcurso de cada una de las temporadas es cómo esos policías de Baltimore, que no tienen medios, que a veces incluso tienen que coger el autobús para ir a la escena del crimen porque el coche no funciona, van a ser capaces de desentrañar esa trama, y cuando la desentrañen, ¿qué es lo que van a arreglar al final? Es decir, ¿quién va a acabar en la cárcel? ¿Y qué solución va a tener el problema de fondo? Y la respuesta la tienes casi desde el primer episodio. Ninguna. Es decir, el problema va a seguir ahí. Es decir, hay algo, aquí hay una renuncia extrema al asombro, a la sorpresa, al no sé qué, y sin embargo funciona extraordinariamente. Es probablemente la ficción criminal audiovisual más potente del siglo XXI, a mucha distancia de la segunda, ¿no? Absolutamente. Y estaba pensando incluso, no está tan en esta línea, pero el gran, vamos a llamar spoiler, Crónica de una muerte anunciada. No hay ningún problema, lo podemos leer y disfrutar. Creo que ahora hay demasiado miedo a saber ciertas cosas porque parece que está la clave de la lectura, pero la literatura es precisamente también, creo, en parte, esto que acabas de comentar, la posibilidad de empatizar terriblemente con alguien con quien no tiene sentido moral empatizar. Sí, fijaos en una autora que muchas veces no se incluye dentro del género, pero que es una maestra del género, que es Patricia Highsmith, sí. Que tiene la serie de Ripley, que es que estás con el demonio todo el rato y es el protagonista y vas con él, ¿no? O sea, hasta las últimas consecuencias. Y ella hace muy bien eso de no terminar de explicar, de fiarse del lector, de llevar al extremo ese pacto con el lector, ¿no? Para darle algo verosímil dentro de un contexto y construir esa mentira verosímil que la compres desde el primer minuto y sin mucha violencia, sin una tensión en el sentido de dejar los capítulos colgando la trama hasta el siguiente. Sin ninguno de esos artilugios narrativos, ella consigue clavarlo. Y creo que en parte es por esa utilización de lo que no se dice, lo que no se muestra, lo que tiene que conocer el lector gracias a lo que ya le he dicho. Y a la hora de escribir, sé que esto es quizá demasiado personal, pero también tenemos mucha curiosidad por cómo se conforman esos artefactos, ¿no?, tan perfectos que son las novelas. ¿Cómo discrimináis o qué información ir dosificando? ¿Qué tratamiento literario conseguís desde el principio ir aplicando? O, en definitiva, ¿tenéis toda la historia montada en la cabeza y sois ese tipo de autores que dicen solo tengo que sentarme a escribirla? ¿O eso se va ordenando? Ya, a mí me alucinan, por eso quiero saber también. ¿O eso se va ordenando a medida que se escribe? Y esta cosa que me gusta mucho, ¿no?, cuando llegas al capítulo 10 en la escritura, entiendes mejor el primero y lo escribes. ¿Voy yo? Hay como dos formas de lanzarse a una ficción, ¿no? Que está lo de siempre, lo del mapa sí, y la brújula, ¿no? Sí. Yo creo que en el género es muy difícil ir con la brújula, muy, muy difícil. Pero se puede hacer una mezcla. Yo planifico mucho. Mi idea es, yo en las dos novelas, en Ontoria y Muerte Privada, yo sabía cómo empezaba y quién había sido. Y tenía imágenes potentes del principio y del final. Y en medio, precisamente con esta idea de cómo jugar con la información, con el enigma, con lo contado y lo no contado, yo tengo una pizarra en el despacho y ahí tengo el principio, el final y unas tablas con el porcentaje de información que va teniendo el lector cada vez. Porcentaje que cambia porque luego cuando vas escribiendo, pues claro, algunas cosas las desvelas en un momento, otras en otro, y nunca empieza en 0 y nunca llega a 100. Vale. Qué curioso, nos encantaría ver eso. En las dos novelas hay preguntas que no llegan a resolverse y hay algunas que tienen respuestas que no son unívocas, que depende de cómo haya entendido el lector determinada relación entre los personajes o determinadas realidades. Depende del autor y yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. A ver, por su propia naturaleza,
una ficción criminal, además vinculada a la investigación, es difícil construirla de manera intuitiva y a tientas, es mucho más laborioso y sobre todo implica mucho ejercicio de reescritura, que hay que tener tiempo también para hacerlo, que no todos los autores lo tienen, porque de hecho la mayoría de los autores no viven de la literatura, sino que le roban el tiempo a otras cosas, ¿no? Entonces, con carácter general es así. Hay excepciones. Raymond Chandler, por ejemplo, era un autor bastante intuitivo y además se nota bastante en algunas de sus novelas. Así le salían. Quedan cabos sueltos en las tramas y demás, pero por otra parte, pues pudo llegar a ser el clásico del género que es. O sea que sí es verdad que hay autores así, ¿no? Yo, con carácter general, la técnica que yo utilizo creo que viene a ser más o menos mixta. Si la tengo que definir, yo no empiezo a escribir la primera línea de la novela hasta saber quién es toda la gente que aparece en ella, todo lo que pasa, por qué pasa lo que pasa y cómo, si hay una investigación, el que la hace la va a resolver. Y puede parecer, entonces lo tienes todo planificado. No, es que ese trabajo que muchos hacen escribiendo y reescribiendo y corrigiendo, yo lo hago durante meses y a veces durante años mentalmente. Ni siquiera tomo notas. Es decir, para mí la trama siempre tiene un germen, a veces es una imagen, a veces es un hecho que me cuentan, a veces es algo que he leído en el periódico, a veces es algo que me pasa por delante. Sobre ese germen construyes el núcleo del conflicto y a partir de ese núcleo del conflicto yo empiezo a trabajar en quiénes son los personajes que van a poblar el planteamiento, el desarrollo y la resolución de ese conflicto. Necesito entenderlos a todos, necesito saber quiénes son todos, no lo voy a ir averiguando por el camino, porque ya en el primer capítulo necesito saber quiénes son, no puedo esperar a averiguarlo en el capítulo 18. Y todo ese trabajo lo hago tanteando, porque en ese proceso mental hay muchas idas y venidas, hay gente que cogen más peso, que lo pierden, que suben, que bajan, que desaparecen, que llegan, pero cuando me pongo a escribir, digamos que todo eso ya lo tengo definido porque quiero ir trabajando todos esos aspectos sabiendo todo lo demás. Al final, una investigación criminal son dos historias, contadas en sentido cronológico inverso. Una es la historia del crimen, que la cuentas en sentido contrario al transcurso natural del tiempo, empiezas por el cadáver y acabas en el móvil, y la otra es la investigación policial, que sí que la cuentas en el sentido cronológico natural, es decir, empiezas en el principio de la investigación y acabas con la resolución, ¿no? Para que esos dos itinerarios que se cruzan así, que van en sentido inverso, cuadren, es creo que muy importante tener una idea previa. Luego siempre se puede afinar, ajustar, rectificar, pero hacerlo sin más, a ver qué va saliendo, creo que es extraordinariamente laborioso y que al final lleva un tiempo que no todos los escritores tienen. Y luego, fíjate, has hecho antes una alusión a la información, cómo la dosificáis, qué información introducís. A mí algo que me ha enseñado mucho a narrar, que es algo que hago desde niño, desde antes de empezar a escribir. Yo aprendí a hablar con 2 años, aproximadamente 2 años y medio, y a hablar bastante bien, o sea, no sin lengua de trapo, nunca, ¿no? Además debe ser genético, porque mi hijo exactamente igual, o sea, aprendió a hablar del tirón. Y yo con 3 años ya agarraba a mi vecino de 50 años, que estaba en el balcón de al lado, y salía mi padre y dice, ¿el niño dónde está? Y llevaba 1 hora en la terraza, y salía a la terraza y yo estaba hablándole al vecino, y el vecino me estaba escuchando así, asintiendo, y decía, ¿de qué estáis hablando? Y dice, no, está hablando él, o sea, estaba contándome cosas, yo aquí estoy. Entonces, quiero decir que para mí la narración es una cosa muy natural a la que me dedico desde siempre, incluso antes de empezar a escribir, ¿no? Pero me ha ayudado mucho en los ejercicios narrativos que de manera accidental he tenido que hacer para ganarme la vida y que no tienen que ver con la literatura. Uno de ellos, que es el que conoce todo el mundo, es la abogacía. La abogacía es un ejercicio narrativo. Cuando escribes una demanda tienes que contar bien una historia y tienes que contarla de manera persuasiva para que el tribunal, de entrada para que el cliente que te paga sienta que está en buenas manos, porque suele querer leerla, ¿eh? Y si no la entiende, si le parece farragosa, si le parece que no has entendido el caso, pues ya vas mal, ¿no? Ya a lo mejor pierdes al cliente, ¿no? Pero bueno, al final tienes que hacer un ejercicio contradictorio de persuasión con alguien que se va a sentar delante de un tribunal a destruir tu relato. Con lo que tu relato tiene que estar bastante bien armado. Esto es más evidente. A mí una cosa que quizá es menos evidente, que me ha traído este ejercicio accidental, el primer trabajo que yo tuve, así bien remunerado, tuve trabajillos antes, fue como auditor de cuentas.
que es un ejercicio narrativo bastante lóbrego, no lo voy a ocultar, y muy tedioso, y es un trabajo muy ingrato, es el trabajo más duro que yo he hecho en mi vida, ¿no? Porque consiste en llegar a un sitio, pedir toda la contabilidad, pedir todas las facturas, pedir absolutamente todo y tratar de averiguar si lo que esa gente te dice que ha pasado en su empresa, hemos ganado 40 millones de euros, es verdad o es mentira, ¿no? Si ese relato es verdadero o es un relato falso. Y tú a tu vez tienes que hacer un relato, que es un análisis de esos estados financieros, con prácticas generalmente aceptadas de auditoría, con extracción de datos y tal y cual. Bueno, pues haciendo ese ejercicio al que yo me dediqué durante un tiempo, muy inolvidable de mi vida, pues de repente tú haces tu trabajo y viene un jefe, ¿no? Y entonces el jefe, que es un tipo con más experiencia que tú, revisa todo tu trabajo, que está documentado en los papeles y demás. En aquella época estaba documentado en papeles, ahora supongo que estará ya todo en ordenador. Y eran unos papeles que estaban pinchados con un pincho, ¿no? Y entonces, claro, pues yo era tipo, intentaba ser metódico, ¿no? Le digo, oye, voy a intentar ganarme mi sueldo y que no me echen, porque además si no lo hacías bien te echaban, eran sitios muy duros. Y bueno, yo cogía toda la información y tal. Recuerdo una noche, porque el jefe siempre venía de noche, ¿no? Tú llegabas allí desde las 8 de la mañana y el jefe venía a las 8 de la noche y estabas allí, y entonces estaba leyendo y un día uno de mis jefes, porque además tenía siempre varios, me dijo, ¿y esto para qué lo has mirado? Yo no sé lo que era una empresa de comercio internacional y yo no sé, había mirado una cosa de fletes o yo qué sé. Y dice, ¿esto qué nos...? Había hecho unas tablas con los datos y tal. Dice, ¿esto qué nos aporta respecto de la veracidad de la cuenta de cuentas a cobrar? Y digo, pues no sé, empecé como ahí a titubear y me dijo, mira Lorenzo, lo que no suma, resta. ¡Ras! Y lo arrancó, lo partió por la mitad y lo tiró. Y es verdad, es decir, aquello que en tu relato no refuerce algún aspecto sustancial del relato, lo lastra, se lo carga, te lo echa a perder. Así que hay que tener, y ese ejercicio, de nuevo no es un ejercicio intuitivo, es un ejercicio de andar sopesando muy bien qué es lo que metes y lo que no. Es curioso que hables de otros ejercicios narrativos que te han ayudado, porque a mí a veces me preguntan, bueno, claro, tú después de 20 años haciendo periodismo, pues nada, camino natural, la literatura. No, es al revés. O sea, para mí fue un lastre el lenguaje periodístico, porque es primero que está pegado a la realidad, y la novela es un invento entero. Luego que tiene un criterio esencial que es el del rigor. Y en la novela tienes que ser verosímil, pero no es lo mismo que ser riguroso. Entonces había una serie de condicionantes que yo, viniendo de la parte periodística, cuando la gente me decía, bueno, entonces fácil, ¿no? ¿Te pones? No, es que además redactar no es escribir, hay una serie de cosas ahí, y eso me condicionaba hasta tal punto que en Ontoria, que es la primera novela todavía, después de varios procesos de edición, de reescritura y demás, han sobrevivido capítulos que tienen 1100 palabras, que es lo que cabe en una página del periódico. Hasta ese punto iba yo con el freno puesto. Y además luego está claro el hecho de que, y eso nos une con lo que estamos hablando hoy, que tú en el periodismo tienes que contar, ahí no vale esconder. No puedes decir, bueno, léanlo mañana a ver si en el siguiente capítulo contamos el quién o no. Claro, ahí hay que ponerlo todo. Entonces aquí el arte de ir guardando también hay que aprenderlo. Absolutamente. Me hace gracia lo que has contado, Lorenzo, de esas auditorías, porque justo el otro día hablando con una... Te hace gracia porque no has hecho auditorías. Exacto. Si no, daría gracia. Y es que el otro día hablando con una librera muy querida me decía que el arte de ocultar, que le llevaba más a otros ámbitos, no el primero el literario, ¿no? Porque hay otros lugares, otros gremios, vamos a llamar, que sí que dominan el arte de ocultar. En línea con esto que estábamos comentando, aunque se han abierto varios temas también, sí quería preguntaros por las series, ¿no? Por cómo permanecen algunos personajes. Y en tu caso es evidente, ¿no? Pero también te he escuchado a ti, Juan Carlos, que va a llegar a una tercera novela también. Entonces, sabemos que está en esa estela. ¿Cómo permanece el personaje? ¿Cambia de alguna manera? ¿Se desvela algo diferente? Bueno, ¿cómo hacéis eso? La permanencia del personaje yo creo que no es un designio del autor. Depende de una serie de factores. Algunos están en manos del autor, algunos tienen que ver con el propio carácter del personaje, otros tienen que ver con el carácter de sus historias y fundamentalmente tiene que ver, en último término, con los lectores. Tú sí que identificas que hay personajes que tienen un recorrido mayor que otros y lo identificas por ti solo e intuitivamente, ¿no?
Yo llevo escribiendo ficciones desde el año 1980, desde que tenía muy pocos años. En esos 45 años, alguna vez he intentado echar la cuenta. Si yo digo que he inventado miles de personajes de ficción, no estaré faltando a la realidad, porque además, aparte de las novelas, que he escrito bastantes, he escrito varios cientos de relatos y con varios personajes, muchos de ellos, ¿no? Con lo que seguramente habré inventado miles de personajes de ficción. O algunos son personajes reales ficcionados, pero bueno, al final hay un trabajo literario con lo que también es un personaje, ¿no? Y claro, te das cuenta de que hay algunos que tienen un recorrido más recorrido que otros, pero al final la decisión la toman otros. Es decir, yo he puesto el mismo empeño en crear a Bevilacqua que en crear otros personajes que no han tenido su recorrido porque no han encontrado ese eco en los lectores. También el eco de los lectores me ha permitido a mí escribir 14 novelas, 12 novelas y 2 libros de relatos, porque yo tengo la convicción de que ese personaje da de sí. Si yo no tuviera la convicción, por más que me lo pidieran, no podría hacerlo. Y lo puedo decir no en un plano teórico, sino después de una experiencia práctica. Hace más de 20 años yo escribí una trilogía de novela juvenil, que además fue muy bien y sigue yendo muy bien, curiosamente, donde las protagonistas eran 3 chicas adolescentes entre los 14 y la primera tienen 14, 15, la última tienen 17 años. Y cuando yo cerré la trilogía, que me parecía a mí que daban esos 3 personajes, que era una historia del tránsito de la niñez a la vida adulta, ¿no? De la maduración y de un poco citando a Píndaro, del proceso de hacerte el que eres, ¿no? Y ese proceso pues tiene ese momento, ¿no? A partir de los 18 ya empieza otra película, que es mejor o peor, pero digamos que las bases de lo que vamos a ser están ahí. Pues a mí funcionaron tan bien que me pidieron insistentemente que hiciera más novelas. Y yo dije, mira, es que no lo veo. Es que estos personajes para mí han cerrado su arco. O sea, no sé, puedo contar cómo se echan novio, cómo se casan, cómo se divorcian, cómo se buscan un profesor de pilates, yo qué sé, pero es que todo esto ya no está en mi concepción de los personajes. Estaría estafando al lector y estafándote a ti, editora, en este caso que era una editora, ¿no? Entonces, creo que el personaje tú tienes que ver que tiene ese desarrollo. Y ese personaje necesita una plasticidad y necesita una flexibilidad. A veces tú construyes el personaje con premeditación, con todos esos elementos. No es mi caso con Bevilacqua. Yo en la primera novela de Bevilacqua no era un intento de serie, o sea, fue una especie de experimento aislado, ¿no? Pero una vez que lo tienes de las manos y ves que tiene esa plasticidad, pues sí que puedes trabajar con ella. Estaba pensando en algunos personajes de series, de novelas, que, bueno, no voy a poner ningún ejemplo, que están agotados a la tercera novela, están muertos y hay 15. Y, por lo que sea. Sí. Y hay otros, por ejemplo, el Harry Bosch de Michael Connelly, que van por 25 y, bueno, tiene sus altibajos, pero porque 25 sí, hombre, son muchas. Nadie es sublime sin interrupción. Pero es un personaje que ha sabido llevar de maravilla. En mi caso, me pasó un poco como a Lorenzo con Bevilacqua. Yo hice Ontoria y, claro, después de un montón de años siendo crítico de literatura de novela negra, de toda la vida leyendo y demás, ponerse a escribir a los 41, 42 era un poco raro. Entonces yo, con haber terminado esa, al principio estaba bien, tranquilo. Y no había pensado en el personaje como una serie. De hecho, luego cuando me puse a hacer Muerte Privada dije, hombre, si no hubiera contado esto en Ontoria, qué bien me habría venido ahora. Pero bueno, no había un plan, entonces surge así. Y la segunda es una respuesta precisamente a eso, a la reacción de los lectores con la primera y al deseo de más. Y luego, en algo que me interesa muchísimo, y hemos disfrutado por la tarde de uno de estos encuentros en los clubs de lectura, se aprende muchísimo de los lectores. Y yo me fui dando cuenta hablando, claro, los clubes de lectura, pues aquí hay un porcentaje distinto, pero los clubes de lectura son 80-90% mujeres. Entonces se fijan, mi personaje es un hombre, Jean Ezequiel, es un periodista, pero digamos que es un investigador un poco, bueno, un tipo real, que no tiene todas las virtudes del mundo, que no es, que comete fallos, hay que completarlo. Entonces lo completan las mujeres de su entorno, su esposa, su jefa y demás. Y entonces en esos clubes de lectura sobre Ontoria me di cuenta de lo bien que funcionaba un personaje que yo había creado de fondo, que era la mujer del protagonista. Y en la segunda, pues gana, porque los lectores son sabios y hay que hacerles caso. Y así poco a poco no lo oculté intencionadamente porque no había ninguna intención de que hubiera una segunda. Y en cambio, al final te llevan por ahí y bueno, es
feliz encuentro de la literatura con los lectores y al revés. Exacto, sí. El libro absolutamente vivo, ¿no? Sí. No sé si os pasa que sois de ese tipo de autores a los que cuando se les pregunta qué están escribiendo, prefieren no contarlo. Esto va directamente con el arte de ocultar. ¿Estáis en esa línea? O hasta cierto momento del proceso también sucede, ¿no? Sí, no. O sea, yo, por ejemplo, yo termino esta mañana una novela viniendo en el tren. Lo puedo decir. Digo, si voy a terminarla antes de llegar a Logroño, pues sí, lo he conseguido. He venido en un tren de estos de la Bruja de Renfe, que tienes mucho... Va y viene. y me ha dado tiempo a terminar la novela. Y entonces, claro, la novela está recién hecha, no he contado nada de ella, no... es su historia real, además, y saldrá en marzo. O sea, yo no contaría detalles de la novela, pero si a mí me preguntas de qué va esa novela, no el argumento, no tengo inconveniente en decírtelo. Es decir, no tengo inconveniente en decir las cosas en las que trabajo, porque las cosas en las que trabajo son cosas que me interesan. Y no me importa hablar de las cosas que me interesan, ni me importa decir por qué me interesan las cosas que me interesan, y perdonen por las múltiples redundancias. En mi caso depende. No tengo ningún problema en contarlo en público una vez que ya está, porque tampoco me apetece dar la tabarra a la gente con cosas que luego a veces es verdad que vas por un camino y luego eso no llega a ningún sitio. Y no nos dijiste que, bueno, si ya está más completado, sí, pero desde el primer momento, eso sí, lo siento por ellas en casa, doy toda la tabarra del mundo. Estoy con esto, ya veréis, estoy leyendo esto, voy a tirar por aquí, tengo una trama, y se mira así diciendo otra vez. Es que hay autores y autoras muy supersticiosos, vamos a decir, que temen contar algo por si luego... Bueno, Walter Benjamin decía que lo mejor era no hablar del libro hasta que estuviera escrito, porque así además te apurabas para escribirlo si tenías muchas ganas de hablar de él, ¿no? Sí. Y creo que en parte pues también es ese miedo pues a contar demasiadas cosas cuando te preguntan, ¿estás con algo ahora? ¿No? Porque además luego nunca se sabe, dependiendo, ¿no? Si como decías, pues si ese justo proyecto va a terminar o no. O sea que en este caso, absolutamente justo, en el género que más oculta, no hay ningún problema en hablar de los libros. No. Es perfecto. Y quería preguntaros también con respecto a las capas de las que hablábamos antes. Estamos centrándonos muchísimo en este género, pero ¿creéis, o sois de la opinión, creéis que hay libros que se leen muy fácilmente, pero tienen tantas capas que siempre permanecen con una zona oscura, oculta? Por ejemplo, yo lo he escuchado muchas veces de Borges y obviamente se dice de la poesía, ¿no? En estos casos en los que la gente dice, es que no la entiendo. Puedo entender una primera lectura, pero acceder a otras zonas me resulta un poco más complejo. ¿Os ocurre? Mira, ahí, por citar un filósofo, hay una frase de Heráclito, no tiene muchas frases Heráclito, así que casi todas son conocidas, ¿no? Esta es bastante conocida. Hay una sentencia de Heráclito, del que solo se llaman fragmentos, del filósofo griego de Heráclito de Éfeso, que dice, a la naturaleza le place ocultarse. Es decir, la dimensión no evidente de las cosas está por doquier. Y además es consustancial a la naturaleza de las cosas y probablemente es el gran asunto al que nos podemos dedicar, ¿no? ¿Qué interés tiene una narración sobre lo que sucede todos los días a la vista de todo el mundo y que es evidente y manifiesto para todo el mundo? Pongamos por caso lo que ha hecho anoche Lamine Yamal. Todo esto está a la vista de todo el mundo. Es decir, para las personas que les guste mucho el fútbol, pues será muy interesante volver a ver 300 veces repetida la jugada de Lamine Yamal, sobre todo si son del Barça. Pero como narrador es algo que tiene una sustancia muy limitada. Realmente la historia está a lo mejor en ese lugar donde no está mirando nadie. Yo, de hecho, creo que la historia siempre está en ese lugar donde no está mirando nadie. Y que al final ese es el lugar al que debes intentar acercarte levantando todas las capas de la realidad que lo ocultan, y esas capas al final formarán parte de tu aproximación literaria a esa realidad. Decía también Raymond Chandler que su personaje era un hombre en busca de una verdad oculta. Ya está, esa era su definición de lo que es el detective, ¿no? Y me quedo con toda la frase, no solo de algo que está escondido, sino de algo que es verdadero. Porque hay muchas cosas que están escondidas que son ficciones, falsedades. Es decir, lo que importa es encontrar la naturaleza
oculta y verdadera de las cosas. Hay veces que, Zara, que hay cosas que se leen de una vez, así, y es porque no hay más. Sí, sí, desde luego. En el género pasa, por ejemplo. Desde luego. Pero es verdad que depende al final de la capacidad del autor para esconder significados. Y claro, es que has nombrado a Borges, que es como el maestro, además de meterlo en distancias cortas, que es lo más difícil. Y de ahí el arte de la poesía también. Claro. Pero en el género se puede cargar de significado si se fija, el autor se fija más, pues la intención, y yo creo que lo compartimos aquí. Si te fijas en la construcción de personajes que sean sólidos, si te fijas más en la sociología del crimen, en el marco en el que está inserto, sin que esto quite para nada el carácter de entretenimiento del género, pero si vas más allá de lo que podría ser un simple guión escrito, guión novelizado, ¿no? Sí. Ocurre, pa, sigue, pa. Entonces ahí es donde se pueden ir elaborando distintas capas de significado. En el componente más literario, de hecho, sí. ¿no? Lo que es puramente literatura. Y acabas de nombrar la sociología, hablaba también Lorenzo de la naturaleza verdadera de las cosas, ¿no? Que hay cosas que se ocultan, pero no porque sean esa naturaleza verdadera. Desde el género, ¿cómo leéis socialmente este momento? En novelas que también se inscriben en un momento contemporáneo y en un presente, ¿no? Pues es una época interesante, ¿no? Todas lo son, la verdad, pero esta tiene una serie de elementos. Algunos son novedosos hasta cierto punto. También a mí me gusta pensar que las novedades humanas lo son en cierta medida, ¿no? No tanto como a veces nos creemos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que vivimos en este momento en sociedades fracturadas. En muchos lugares del mundo las sociedades están fracturadas. En los lugares que yo conozco del mundo y que he visitado en los últimos, digamos, 5 años, me he encontrado sociedades fracturadas en todas partes, menos en un lugar que es la República Popular China, donde el Partido Comunista Chino lo tiene todo perfectamente controlado y donde la fractura, si la hay, pues está absolutamente invisibilizada, ¿no? Pero la sociedad estadounidense, las sociedades latinoamericanas, cualquiera de las sociedades europeas occidentales, las sociedades del Magreb, las sociedades, nuestra propia sociedad, te digo, alguna otra sociedad de Asia, pues no sé, hace año y medio estuve en Irak. Irak es algo más que una sociedad fracturada, es una sociedad prácticamente destruida. Cuando vives esta realidad dices, ¡jo, qué mal momento! ¿No? ¡Qué mal momento nos ha tocado vivir! Las sociedades siempre han estado en cierta medida fracturadas, porque todas se basan en relaciones de poder, de desigualdad, tienen injusticias latentes, tienen situaciones de abuso, tienen jugadores de ventaja, tienen perdedores, eso pasa en todas las sociedades, ¿no? Pero quizá estamos en un momento donde eso en algunas sociedades se ha vuelto muy acusado y se ha vuelto muy obsceno. A mí me impresionó especialmente, pues ya que hablamos del género y de una de sus topografías míticas, que es California y Los Ángeles. Yo estuve en Los Ángeles hace un par de años, algo menos, y claro, es un lugar donde, California en general, ¿no? California es el lugar donde viven estas personas que aspiran ya a contar su fortuna, ya no le valen los billions americanos, que son los miles de millones, sino que ahora ya van a los trillions, que son nuestros billones, y al mismo tiempo tienes las calles llenas de gente que duerme en la calle, que está tirada en el suelo, que está agonizando prácticamente por los efectos de la droga de ínfima calidad que consume para poder hacer frente al dolor insoportable y la privación absoluta de su existencia. Esto, por ejemplo, no lo ves en China. En China tú no ves a nadie en la calle, tienes un país autoritario, pero digamos que todo el mundo tiene una casa, todo el mundo tiene algo y no ves estas situaciones. También por lo que es. No, y si no está en el campo de concentración también. No lo voy a proponer como modelo, pero no, sí, pero es verdad, pero quiero decir que Estados Unidos también tiene una enorme población reclusa, sí. Pero aparte tiene un montón de gente que está tirada por la calle. Y nuestra sociedad pues tiene otro tipo de fracturas, de las que no voy a hablar porque son muy evidentes. Nuestra sociedad viene de fracturas también descomunales, de las que no voy a hablar, porque también deberían ser bastante evidentes si tuviéramos un mínimo de memoria
histórica, ¿no? Y por otra parte, yo creo que el factor diferencial de esta sociedad es la potencia enorme que han alcanzado las herramientas de los jugadores de ventaja. Es una potencia absolutamente inimaginable. Es decir, vamos, yo podría poner muchos ejemplos, pero tampoco me quiero poner pesado con esto, porque además es un tema que me tiene especialmente entretenido, ¿no? Cuando el año pasado estaba todavía la campaña electoral estadounidense y yo leía los medios españoles, ¿no? Y a veces veías a gente que decía, sobre todo, claro, los que tiran un poco más a la izquierda, ¿no? Decir, no, es que, claro, sí, bueno, Joe Biden al final se ha apartado, pero está Kamala, Kamala es que nuevo candidato, es que es un pedazo de candidato, es que es la primera vez una mujer afroamericana, descendiente de inmigrantes. La noche anterior a las elecciones, yo oía a un tipo que era un sesudo analista que había estudiado en West Virginia y no sé cuánto, decía, no, yo tengo aquí 78 encuestas y va a ganar Kamala y tal. Digo, pero vamos a ver, este muchacho le chorrea el agua del bautismo. Si hace 3 meses que Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, es decir, los señores que tienen acceso a la intimidad de cientos de millones de estadounidenses, se han pasado al otro. Eso es porque ya saben que va a ganar. Fijaos lo que está pasando en el mundo en el que vivimos. Hay una relación de la realidad con la literatura que es peligrosa. Mis libros se basan en la realidad, es decir, en general hay varios crímenes que, por ejemplo, que cubre el propio Jean Ezequiel, que son crímenes que han existido, pero los crímenes de las tramas son como un puzzle gigante de muchos crímenes mezclados con ficción. Pero vivimos una realidad tan extrema, tan exagerada, que muchas veces no vale para la ficción. En los periódicos sale todos los días historias fascinantes que se las llevas a un editor y te las tira a la cabeza. Sí. pero, por inverosímiles, pero son del periódico. Son verídicas, efectivamente. Pero inverosímiles. Sí. Bueno, no sé si... Sí, pues con 2 minutos, pero casi en la hora exacta en la que íbamos a abrir la conversación. Qué bien. O sea que si a alguien le apetece preguntar, comentar algo, mejor preguntar siempre. Sí. Para que sigamos hablando. Ya que lo decimos, pues oye, se dice todo. A ver. Es que no vemos. Yo no veo nada, no sé. Sí, no se ve nada. No se ve nada. Hay un micro por ahí. ¿No? Hay un micro por ahí. Veo una luz verde. No. Sí. Sí. Bueno, pues que cuando escribes con otra persona, digamos que hay otras 2 fases en el proceso. Hay una fase que creo que es muy importante, de la que depende dramáticamente, no voy a decir ya el éxito, sino que consigas no pelearte y llegar a algún sitio, que es una fase de consenso, no solo sobre lo que quieres contar, sino también sobre quiénes son las personas con las que los personajes con las que lo vas a contar y sobre todo cuál es la intención profunda de eso. Porque al final uno cuenta una historia ni para matar el aburrimiento ni para matar el aburrimiento de los otros. Tienes una razón. Si no elegirías cualquier historia, podrías hablar de cualquier cosa. Eliges algo que te interpela y en cuyo relato crees que hay algo por lo que te interesa esforzarte, ¿no? Y hay que perder un tiempo cerciorándote de que estás de acuerdo en esas 3 cosas. Y ese tiempo a veces es largo. Es largo porque, fíjate, en cuanto a la historia, bueno, si la persona es más o menos afín, pues digamos que es más o menos sencillo. En los personajes ya empiezan a surgir divergencias, pero también puedes hacer reparto de papeles, un poco de, mira, pues este te dejo un poco más de cancha a ti, luego ya lo discutimos y demás, pero este te lo doy un poco más a ti, ¿no? A mí siempre hace eso conmigo con los jueces, con los fiscales y demás. Y como tú has trabajado con esa gente, trabájatelos tú. Luego, en fin, al final están hechos a medias, ¿no? Pero yo creo que la parte más difícil es la otra. La parte más difícil es la otra, sobre todo cuando entras en temas sensibles, ¿no? Y solo llevamos 3 novelas,
pero en la primera nos metimos en el tráfico de personas para su explotación. En la segunda nos metimos en la descomposición de las relaciones familiares y paterno-filiales. Y tanto ella como yo pues somos hijos y somos padres. Y la tercera es todavía más dura porque es una trama de explotación sexual de menores, ¿no? Son temas muy delicados donde tienes que tener muy claro que tu propósito es coincidente y que además estás en línea, ¿no? Mira, por decirte una cosa muy evidente, tanto en la primera novela como en la tercera, aunque con personajes distintos, en un caso es una inmigrante africana, en el segundo caso es una adolescente española, pero aparece como fondo la prostitución, la normalización de la prostitución en la sociedad española, ¿no? Sería muy difícil que una persona que es partidaria de que la prostitución es un trabajo como cualquier otro y que debe legalizarse con cuota de autónomos y seguridad social, trabaje con alguien que piense que la prostitución, como pienso particularmente yo, es una forma de explotación y de denigración de las personas sometidas a ellas, que fundamentalmente son mujeres, pero a veces también son hombres, para la que no existe un verdadero consentimiento, sino un engaño de base, ¿no? Que a veces se mantiene en el tiempo. Bueno, dos personas que tengan esas dos visiones no pueden trabajar en una historia como esa. Y luego hay otra fase posterior, que es que al final, claro, el texto lo tiene que hacer alguien, ¿no? Al final un poco se acaba imponiendo. Yo he escrito con otra gente cine, novelas, solo con Noemí, libros de no ficción, con otras personas también, no con Noemí, y guiones de televisión. Bueno, pues al final hay un trabajo que hacer y ese trabajo lo que se suele imponer es un reparto del trabajo. Oye, son 20 capítulos, pues tú haces la base de 10, yo hago la base de otros 10, o es una película de 120 secuencias, pues yo escribo 60, tú 60, y luego viene la tercera parte complicada, o la fase última complicada, que es que al final el texto, y esto es poco complicado en el cine o la televisión, porque el texto lo pone el realizador, al final el texto lo ponen el director y los actores. El guión es un trabajo casi preparatorio del texto audiovisual, que es finalmente lo que se rueda y la interpretación de los actores, en el caso de una ficción dramática. Es menos complicado en un libro de no ficción. No sé, pues yo he hecho uno sobre la guerra de Irak, otro sobre el terrorismo de ETA. Unos son temas sensibles, son temas delicados, pero al final hay que escribir hechos y bueno, pues digamos que hay más o menos, pero sí es más complicado en una novela, porque la novela es una expresión de la sensibilidad individual. Y entonces tienes que encontrar un tono, un estilo que represente a los dos. Y la única manera, por lo menos es a lo que yo he llegado, es a la renuncia a tu propio estilo, no total, porque no puedes renunciar a tu estilo totalmente, pero sí una renuncia parcial que tiene que ser acompañada por la renuncia parcial del otro a su propio estilo para construir un estilo común que nos funcione a los dos. Y eso a veces, así dicho, se dice fácil, pero a veces te tiras 3 días peleando por un adjetivo, porque a ti te gusta y el otro lo detesta. Y tú lo quieres poner y el otro dice, no me suena muy mal. Hola, buenas tardes. Quería hacerles una pregunta a los dos, si tienen alguna teoría de por qué las mujeres leen más que los hombres. Novela negra. Y la segunda pregunta es para Lorenzo, si nos pudiera deleitar con una contraportada secreta de su próximo libro. Uy. Gracias. Uy. Empiezo yo con lo de la mujer. Empieza tú. Bueno, no sé, la verdad es que no sé por qué leen más. Tengo la intuición de que también van más al cine y al teatro. Y hoy en el club de lectura al que estábamos, que solo había mujeres, una de ellas ha dicho, bueno, los hombres están con la bici y con el fútbol. Pues a lo mejor es un buen resumen, no lo sé. Es verdad que en el género, incluso, creo que hay... la teoría es que hay más lectores masculinos que en el ámbito general. O sea, que las mujeres todavía hay más mujeres, hay mayor porcentaje de mujeres leyendo otras literaturas que el género negro, pero lo que se demuestra, por lo menos en el club de lectura en los que estoy yo, es que es mayoritario, pero de una manera abrumadora. Y yo no tengo una explicación, solo tengo agradecimiento. Sí, yo compartiendo el agradecimiento tampoco tengo una explicación más allá de la que él ha dicho o ha apuntado, ¿no? Que no es más que un caso particular. Yo creo que sí, que las mujeres, entre otras cosas, tienen más anticuerpos contra el virus futbolístico. Y claro, es que no somos conscientes, hay tantos miles de millones de euros de dinero público y privado
invertidos en que el fútbol sea el centro de la vida de muchas personas, y los varones son más proclives a dejarse enredar en ese juego, que es un elemento. Y ahora ya hay otros deportes, porque como han descubierto un poco la gallina de los huevos de oro, pues han replicado la misma técnica, que además es una técnica más o menos fácil. Consiste en convertir en noticia algo por la vía de sobreinformar sobre ello, ¿no? Hace muchos años pues existía la Fórmula 1, pero a mí no me pasaba lo que me pasó el otro día en una jardinera del aeropuerto de Barajas, que vas una vez de esas que el avión, pues tú vas a Albacete, ¿no? O sea, perdón, vas a Valencia o a Barcelona y el avión está en Albacete, ¿no? Entonces tienes que ir a la jardinera y 20 minutos, y los 20 minutos 2 personas hablando de neumáticos que hay que poner en caso de lluvia y dependiendo de si tiene vuelta rápida el circuito y tal. Claro, todo esto ha surgido porque hay muchísimo dinero invertido en generar esta información, en generar este interés, y los hombres, por alguna razón, somos más vulnerables a esta cosa, ¿no? También habría otros elementos, a lo mejor las mujeres son más observadoras, son más con carácter general, hay de todo como siempre, ¿no? Y tienen más capacidad de hacerse cargo de lo de otros. A lo mejor la literatura es hacerse cargo de lo que no es tu propia historia, ¿no? Puede que sí, no lo sé, pero sí. También depende del género, ¿eh? Hay géneros muy masculinizados, que es una cosa muy, muy rara, y se producen fenómenos, o no, a lo mejor no es tan rara, ¿no? Un género que toca un poco y que se toca prácticamente nada en la literatura española de hoy es el género bélico. Pues ahí, que para mí es un género literario interesante, desde la Ilíada, vamos, que no me lo he inventado yo. Es decir, la guerra sirve para contar muchas cosas de la condición humana, ¿no? Y además yo creo que son cosas que no son de hombres. De hecho, la guerra ya no es cosa de hombres. Yo he estado en Afganistán en un blindado con 3 mujeres, para empezar, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es un hecho cierto que tú escribes un libro de esos y lo estás firmando, y el 85% de la gente que viene son varones. Esto es así. En cuanto a la contraportada, me lo pones difícil. Yo puedo hacer una contraportada corta, que diría acaba mal. La puedo alargar un poco. Acaba mal, pero lo que la historia cuenta, a mí por lo menos, me abre una puerta a la esperanza. Perfecto. A la esperanza, sobre todo en la capacidad que tienen los seres humanos de sobreponerse al horror y a lo injusto. Ya llevas media contraportada. ¿O la frase de faja? ¿Sí? ¿Decíamos antes? No, la frase de faja, yo de eso me he retirado porque es lo más difícil que hay. Eso no lo puedo decir todavía. Me tenéis que perdonar porque no me dejan. Sí. Espera un momento. Espera un momento que le pasan el... Hola, ¿qué opinan de que hayan dado un premio como el Planeta, según dicen, a cualquier cosa por temas comerciales? Y luego también le quería preguntar a Lorenzo cuál es el secreto para mantener a los personajes de su próxima novela en la mente, sin tomar notas. Lo digo porque yo escribo alguna cosita, entonces me viene la inspiración a las 5 de la mañana y para las 7 cuando me levanto ya se me ha olvidado. Bueno. Gracias. Pues déjame con el Planeta. El Planeta, como luego Lorenzo va a contestar a otro, me meto yo en el charco este. No, contesto también. No, sí, no hay problema. El Planeta es un premio comercial. Entonces le han dado una novela que tienen intención de que venda mucho, de un señor que, bueno, pues escribe como escribe y lo que escribe, pero es que es un premio, hay mucho dinero ahí también y tiene que volver con creces. Y no es baladí el efecto polémica, o sea, yo creo que les interesa tener una presencia más allá de el imperio mediático que ellos tienen, que se hable de ese premio en todos los sitios, empezando por el país, y de manera activa, y que se comente, y que salgan siempre esas preguntas cuando se reúne gente que lee, y que haya un interés, y que se quiera saber. Todo eso es, vale, es mercadotecnia, no es literatura, pero está muy bien hecho. Y bueno, es que es un premio comercial. Hay premios... Es que en España hay muchos premios que son a novela no publicada, y entonces ahí es un condicionante. Ahí ese premio te sirve para fichar a autores de la competencia. Te sirve para fichar a alguien a quien le incluyes ese premio y otros 2 libros. Te sirve para traerte a un presentador de
de otro grupo mediático, porque el libro no está publicado y pues tú pones ahí el dinero y ya está. A mí los premios que me interesan, se ha dado hace poco el Goncourt en Francia, un premio al libro publicado y de premio 10 euros. Pero claro, ese señor que ha ganado el premio va a vender, se vende una media de 500.000 de ejemplares de novelas literarias. El premio está en lo que luego se vende, pero el premio es al libro ya publicado, no compras nada, no compras al autor, no compras y no lo da una casa editorial. Esa es mi opinión del premio, teniendo en cuenta que además estoy justo en el otro gran grupo editorial de España. Esa es otra. Pero aquí tienen a un autor de Planeta y ganador del Planeta. Así que... Con lo que ha sido muy elegante. Pues, a ver, yo no solo publico en un sello de Planeta, no solo he ganado el premio Planeta, sino que he ganado premios de los que te dan a libro publicado y de los de libro no publicado. Y por cierto, aunque esta parte de la biografía siempre queda omitida, me he presentado a premios al libro no publicado que no he ganado y han ganado otras personas. Y además he sido jurado de premios de los dos tipos también, de premios al libro publicado y al libro no publicado, bastantes veces. Mira, la primera parte de mi respuesta es que yo esta mañana, cuando he llegado a Atocha, lo primero que he hecho ha sido irme a la librería porque quería buscar un libro que no he encontrado, porque en las librerías de estación suele haber pocos libros, pero de pocos títulos. Pero bueno, pensaba que era un libro que a lo mejor... Bueno, pues no, me equivoqué. Al entrar te cruzas con el stand del Planeta, que es lo primero que está puesto. Claro, ya se ocupa Planeta de que eso casi te tengas que tropezar, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo habla del Planeta. Me tropiezo y veo a la finalista y no veo ninguna novela ganadora. Y miro un poco más y digo, claro, este es un expositor donde está pensado la mitad para la finalista, la mitad para el ganador, y veo que la parte del ganador, que está toda en chapa, como dicen los de... o sea, vacía, la han rellenado con ediciones de bolsillo de las novelas anteriores del ganador del Planeta. Es decir, que no solo están agotando el premio en un sitio como ese, donde seguro que han servido un montón de ejemplares, sino que están vendiendo las novelas anteriores de este autor. Es decir, la jugada es magistral. Y yo creo que las oficinas de Planeta en Barcelona están deseando que Babelia, que ya ha sacado una crítica destructiva de la novela, si puede ser 3 sábados más, saque otras 3 críticas más destructivas todavía con el resto de los críticos de Babelia. Porque al final... yo cuando explico esto digo, hay 2 cosas que me gustaría decir. Una, es dinero privado de una sociedad mercantil que se juega el dinero de sus accionistas y cuyos gestores tendrán que responder ante sus accionistas. A mí me sorprende que haya tanta ansia crítica respecto de este premio y, sin embargo, haya tan poco escrutinio respecto a muchos premios que se dan con dinero público de todos los contribuyentes y cuyos criterios muchas veces no son literarios. Y no voy a hacer mucho más, pero si alguien tiene curiosidad, que repase nóminas de los últimos 2 años y verá cositas. Y todo el mundo callado. Oye, esto sí que debería estar sometido a escrutinio, ¿no? Me parece a mí, creo que sería por lo menos saludable, ¿no? Dicho lo cual, también el Planeta, yo además, claro, yo me he presentado al Planeta, por cierto, yo no sé lo que les pasó a otros, a mí nadie me prometió el Planeta, a mí me dijeron que había ganado el Planeta a las 6 de la tarde de ese día para que me preparara un discurso, pero se cuentan muchas cosas, pues de todo habrá, y lo que haya. Insisto, sobre la premisa de que es dinero de una sociedad mercantil que tiene que recuperarlo, pues allá el que se presente y ya está, no responden ante la justicia de todos. Pero hay otra cuestión respecto al Planeta que yo creo que a estas alturas está clara, para cualquiera que siga su trayectoria. El Planeta es como una navaja suiza. Y entonces una navaja suiza es una navaja. Bueno, es una navaja, o es una lima de uñas, o es unas tijeritas. Es decir, el Planeta hay años que es Antonio Muñoz Molina, oye, Mario Vargas Llosa, creo que no discutiremos mucho que Antonio Muñoz Molina y Mario Vargas Llosa es literatura, incluso si se diere el caso de que la novela con la que ganan el Planeta es la peor de las suyas, pues estará muy por encima del promedio de otros autores, ¿no? Sender, es el premio Planeta también, no es la mejor novela de Sender, pero es mucho mejor que la de la mayoría de los novelistas, ¿no? Y otras veces, pues es otra cosa. Y está claro, ¿no? No engaña a nadie, yo no creo que engañe a nadie. Y está prohibido que un premio, pues unos años premie literatura y otros años premie una proyección
que va a servir para que la empresa obtenga una rentabilidad. Y otra cosa que también me gusta recordar, Planeta, a diferencia de otros agentes, a quienes nadie critica, por cierto, paga derechos a los autores, paga impuestos en España y paga seguridad social. Aquí todos tenemos la seguridad social de sus empleados y de todo el mundo. Aquí todos tenemos en el teléfono seguramente una aplicación de una compañía que se llama Meta, que no paga impuestos en España, que se ha apropiado de la propiedad intelectual de miles de autores de todo el mundo, sacándola a un repositorio pirata ruso para entrenar su inteligencia artificial, y nadie lo está criticando. Correcto. Ha generado conversaciones. Sí. Pero... Es magia, sí. Perdona, me he dejado la otra pregunta, que me queda aquí con el planeta. Sí. Perdón. Pues mira, es muy sencillo. Si me preguntas por la novela con la que he estado hasta hoy mismo, y que bueno, todavía me queda corregir alguna cosa y demás, es la historia real de una persona que existió. La historia yo la descubrí hace 8 años. Y llevo 8 años pensando en este hombre, era un hombre. Es decir, es que a estas alturas, después de 8 años pensando en una vida y en todo lo que tiene esa vida y en todo lo que pasa en esa vida y por qué pasan las cosas que pasan en esa vida y de buscar todas las fuentes, algunas orales que tengo, porque podía hablar con descendientes suyos, otras documentales, otras, pues es que realmente forma parte de ti. Si no, no hay otra manera de escribirlo. Yo lo apunto todo. No se preocupe, estamos en... Pero, un momento, que hay un detrás. Hola. Oye, quería preguntaros a ver si alguna vez estáis trabajando en varios proyectos a la vez y dependiendo, no sé, de vuestro estado de ánimo, si os apetece más escribir sobre una novela o sobre otra, o tenéis varios proyectos a la vez. Empiezo yo, que es rápido. No. No, lo que se me cruza son muchas cosas de periodismo, claro. Entonces trabajo las novelas todos los días, en la novela con la que esté todos los días, y luego le dedico 8 o 10 horas al día al periódico. O sea que lo que se me cruza ahí es esa otra parte, pero lo tengo bastante separado, no depende. Más que de estados de ánimo, depende de la obligaciones de la vida. Yo también contesto rápido. Yo ahora mismo, que ahora casi tengo terminada esta, tengo en la cabeza 3 más de Bevilacqua y 4 que no son de Bevilacqua. Y todas me piden algún trabajo a largo plazo, con lo que de todas voy haciendo algún trabajo. Por ejemplo, alguna me exige viajar a un lugar, o me exige ir a un archivo, o me exige alguna cuestión particular, ¿no? Y de todas voy haciendo trabajo preparatorio. Eso lo puedo hacer de varias a la vez. Escribir, solo soy capaz de escribir una. Es decir, solo tengo capacidad para estar escribiendo una. Puedo estar trabajando en tareas preparatorias de otras, y de hecho me ayuda tener esa variedad en la cabeza, pero a la hora de escribir yo soy incapaz de... De hecho, lo que voy a hacer a continuación es una novela, casi más que una novela. Es una novela corta y además la tengo que tener para el año que viene y podría haber tenido la tentación de escribirla mientras... Pero no puedo, o sea, no puedo. Yo tengo que cerrar un texto para abrir otro. Vamos a ver. Que a la hora de escribir, si tiene que ser, o sea, si sois metódicos, de decir escribo todos los días de tal hora a tal hora, o no, me viene ahora la musa y ahora es cuando tengo que aprovechar el momento antes de que se me vaya la idea. Contesto que es yo rápido y te dejo. Vale. Yo aprendí a escribir a salto de mata. Durante mucho tiempo yo tenía un trabajo que además me demandaba muchísimas horas al día y a veces incluso trabajaba los fines de semana.
con lo que tenía que escribir cuando podía. Y aprendí a escribir donde había un hueco. Yo era un cazador de ratos para poder escribir en el metro, en el tren, en el avión, donde fuera, en cualquier sitio, ¿no? Y si tenía media hora, pues intentaba hacer algo. Desde hace más de 20 años me dedico solo a esto, en la medida en que te puedes dedicar solo a esto, porque siempre hay otras cosas y siempre esto mismo también te genera viajes. Pero yo siempre que puedo, aunque también escribo pues, en el tren, como he hecho hoy, siempre que puedo lo que prefiero es una regla monástica. Es decir, levantarse muy temprano por la mañana, trabajar desde muy temprano todo lo que tengas en la cabeza, parar a mediodía, comer, hacer un poco de ejercicio, que viene bien para moverte un poco las cosas, y luego seguir trabajando por la tarde mientras el cerebro aguanta. Hay un momento de la tarde en que el rendimiento decrece de una forma absolutamente acelerada y ahí es mejor dejarlo, ¿no? Pero a mí eso es lo que me gusta. Además, para escribir una novela es muy bueno porque te permite una inmersión. Eso es lo mejor, indudablemente, pero la vida te lo permite cuando te lo permite. Correcto. Yo soy ultra metódico en la medida posible, pero cuando estoy escribiendo y estoy trabajando en el periódico, todos los días tengo que dedicar algo de tiempo a la novela. Si a la desesperada no puedo estar en lo que quiero estar, que es preparando un capítulo, lo que sea, pues al menos leo lo que he escrito la última vez, que es una manera de estar conectado con lo que estás haciendo, porque si no, se pierde, hay algo ahí que se pierde entre medias si lo dejas. Y entonces lo que hago es un trabajo preparatorio durante toda la semana, de sacarme una hora y media, y voy pensando mucho lo que voy a escribir, pero no lo escribo, anoto. Trabajo mucho con notas previas, ensayo diálogos, algunas descripciones, ideas, esto va a ir aquí, va a pasar esto, va a ser un capítulo largo, corto, está metido aquí, todo eso. Y luego los domingos me levanto a las 5 y ahí está el momento de escritura de la semana, que es de 5 a 9 más o menos, para no robar tiempo a la familia, y luego ya empieza el día. Y luego el método incluye días libres de periodismo, porque a veces trabajo los fines de semana y entonces están días libres entre semana, pues me pongo una jornada laboral normal y me pongo ahí a piñón fijo hasta que el cerebro aguanta, sí, básicamente. Sí, sí. Y eso es. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería comentar, hay algo evidente que es que la sociedad influye en la literatura, pero a mí me gustaría saber cómo la literatura puede influir en la sociedad y, en concreto, qué podría hacer la literatura para solucionar el tema de la fragmentación social. Pues es una estupenda pregunta, como diría mi hijo. Al principio, cuando yo empecé a escribir, tenía la sensación de que la literatura era absolutamente inútil. Es decir, que su capacidad de intervención en la realidad era cero. De verdad, o sea, yo incluso lo sentía como una especie de dilema moral, ¿no? Yo con 15 años quería ser novelista, es una cosa así de enfermiza, ¿no? O sea, no escritor, sino que yo quería ser novelista. Y por otra parte, pues hombre, pensaba que uno debe intentar prestarle una utilidad a la sociedad en la que vive, ¿no? Y me decía, hombre, si a mí me gustara ser médico, pues está claro que voy a prestar una utilidad. Si me gustara ser ingeniero de puentes, caminos, canales, puertos, pues... Pero haciendo novelas, a lo mejor lo que voy a hacer es dilapidar mi vida, no aportar nada, y lo pensaba de verdad. Y es que estaba convencido de la capacidad de la literatura de intervenir en la sociedad era cero. 40 años después me he dado cuenta de que la literatura tiene más capacidad de producir efectos de lo que yo pensaba, incluso mucha más. Lo que no creo es que tenga capacidad de producir efectos directos ni drásticos. Lo que sí puede hacer la literatura y también puede dejar de hacer, y es una opción del escritor, en el ejercicio de su libertad, pero que también implica la relativa responsabilidad, lo que sí puede hacer o puede dejar de hacer es contribuir a generar una conciencia más rica y más honda de las cosas. Y creo que la literatura que contribuye a generar esa conciencia más rica y más honda de las cosas tiene efectos transformadores. Y tiene efectos transformadores que pueden llegar a ser poderosos. Voy a poner un ejemplo, por no enrollarme en lo abstracto. Cuando yo leí de niño por primera vez el Quijote y me encontré ese pasaje en el que Don Quijote le da a Sancho los consejos para gobernar la ínsula y demás,
pues me hizo gracia, ¿no? Me hizo gracia por las cosas que dice Don Quijote, por Sancho, que es un gañán, que qué va a gobernar él, en fin, yo me quedé un poco en la parte un poco así, ¿no? Luego lo volví a leer cuando ya había estudiado Derecho, y entonces dije, ostras, es decir, entre otras cosas habla de, en fin, de cómo debe alguien juzgar cuando se le acerca a un poderoso, cuando se le acerca a un pobre, es decir, bueno, ya entras ahí y dices, esto es... Pero bueno, la última lectura, que la he hecho muy recientemente con mi hija pequeña, coincidió con una conversación con un juez. No con un juez cualquiera, con un juez bastante significativo de nuestro país, que además también ejerce la docencia y ejerce la docencia de los jueces, de los que van a ser jueces. Bueno, pues me contó, salió el tema del Quijote y demás, y le volví a mencionar este tema, este pasaje, y dije, pues tú no sabes que cuando yo voy a la escuela judicial y me encuentro con los chavales y las chicas fundamentalmente que van a ser juezas y los 2 o 3 chavales que hay ya en las últimas promociones, siempre les digo que algo que deben leer sí o sí es los consejos que le da Don Quijote a Sancho para impartir justicia. Porque después de 40 años, a lo mejor lleva 30 y tantos, casi 40, sí, en la carrera judicial, no he encontrado nada tan certero y tan útil a la hora de impartir justicia como esto. Oye, pues Cervantes, que era un pobre hombre cuando escribió la novela, bueno, ya la segunda parte ya tenía un poquito más de reconocimiento, pero bueno, un pobre tipo que había tenido una vida pésima, que le habían encarcelado por llevar mal las cuentas como recaudador de tributos y que era un desgraciado que estaba allí un poco compadecido por todo el mundo, sobre todo por Lope de Vega, ¿no? Que era el que tenía el gran éxito y demás, pues es un tipo que 400 años después está influyendo de verdad en cómo alguien imparte justicia desde un tribunal, que es una intervención en la realidad muy poderosa y muy contundente. Y además está ejerciendo esa influencia de verdad. Y la está ejerciendo para bien. Con lo que creo que hay que, bueno, pues no subestimar el valor de la literatura. Ahora, lo que yo no creo es que desde la literatura ni desde la literatura militante tú vayas a corregir de manera rápida desequilibrios concretos. Eso, lamentablemente, nos guste más o menos, lo tenemos que hacer por los procedimientos de decisión colectiva que pasan por los procesos políticos y de formación de voluntades políticas. Así es como siempre se ha hecho esto. Bueno, la literatura militante suele ser mala, entonces... Claro, es que además, encima, no solo no consigue sí. el efecto, sino que encima acaba siendo mala. Claro, en mi caso es que yo he caído últimamente en una especie de contradicción, porque yo he sido muy pesimista siempre sobre el valor de la literatura como actor o como capacidad de cambio en la sociedad. Pero al escribir Muerte privada, que sabes que es una novela que habla de la violencia de los hombres contra las mujeres a través de una serie de desapariciones de mujeres, pero en la que se cambia la perspectiva y en vez de ver al asesino y que el lector esté mediatizado por el asesino y por la visión que el asesino tiene de las víctimas, se ve a las víctimas y el asesino está por debajo y existe, obviamente, pero no es el dominador de él. Y en los clubs de lectura, vuelvo a ellos, se ha generado mucho debate y cierto grado de agradecimiento por esa perspectiva. Y había como una conversación interesante y rica sobre cómo se ha tratado a la mujer en la ficción criminal, y yo ahí noté que estaba aportando algo en contra de lo que yo mismo pensaba que era imposible aportar algo. Ahí he notado que estaba aportando algo y entonces pues, ahí ando en la contradicción esa. Sí, sí. Luego hay efectos más perturbadores, ¿eh? A mí un día me llegó un email que me pedía permiso para imprimir un pasaje del Alquimista impaciente en el folleto de una boda. Y dije, ostras, ¿y esto? Sigo leyendo y dice, no, quiero pedir el párrafo, dice, es que quiero hacer un folleto para los invitados con textos que para mí han sido importantes y tal. Y luego ya en el párrafo siguiente decía, porque verá usted, yo soy sargento de la Guardia Civil. Y si yo soy Guardia Civil es por culpa de este libro y por haberle leído a usted. Y en este día, que es tan importante para mí, quiero leer este pasaje de este libro. Y a mí me empezó a entrar un frío por la nuca, como diciendo, o sea, tú estás escribiendo una novela creyendo que estás, pues eso, haciendo no sé, una tontería, ¿no? Para 3 o 4 desocupados. Y de repente va y alguien elige su camino en la vida a partir de esto. Y dices, ostras, sí. Y me lo han dicho más veces, ¿eh? Sí. ¿Estamos? Son en puntísimo. O sea que como personas rigurosas que tenían la trama bien armada desde antes,
Muchísimas gracias. Ha sido un placer absoluto escucharos, un placer también escuchar estas preguntas que han mantenido la conversación y esperamos no solamente seguir leyendo, sino veros pronto en cualquiera de estas conversaciones, ojalá en Logroño de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.